Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y las energías de tu conexión espiritual especial, que cada uno por favor que coja esta lectura como le aplique. Y bueno, como siempre lo que vamos a hacer al principio es analizar las energías mediante el oráculo y después nos iremos con las energías de tarot y al final sacaremos una respuesta de los ángeles a cada uno de los lados. Como siempre, bueno, al menos por segunda vez es como lo hacemos así, por lo visto gustó mucho más. A mi izquierda está la energía de Leo, o vamos a decir tú que estás viendo este vídeo, y a mi derecha la energía de la conexión especial que digamos del signo de Leo. Vamos allá, Leo, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que estés súper bien. Y espero, en el caso de que estés en una conexión espiritual, que estés llevando a cabo el aprendizaje de manera pues armoniosa, ya que este Mercurio ha tenido lo suyo. Vamos allá, Leo. La mística de la paz. Esta es para el signo de Leo y para la conexión del signo de Leo, la diosa de todo lo que fluye. Pues mira tú por dónde. Que tenemos aquí a dos altas energías espirituales. Ambas energías están o ya han hecho una evolución y otro. Es que, a ver, me da la sensación ya desde el principio de que aquí hay alguien que quiere hacer algo y la otra persona pues como que no quiere hacer mucho, sencillamente de esas que fluyen desde aquí, que yo la veo un poquito perdida, o da la sensación esta de que está perdida, que igual no, que al igual esta gente pues a lo mejor ya tiene su plan, pero que desde fuera se percibe poco. Empezamos. Estamos hablando de una alta energía espiritual, de un alto, bueno, es espiritual, emocional o personal, que cada uno lo llame como quiera, pero es que tenemos aquí a mucho color rojo, a mucha energía de fuego, obvio, porque tenemos también el primer chakra, como alguien aquí a lo mejor ha hecho una armonización de los chakras o no, porque esto es muy general, pero lo que sí tengo es un silencio mental, en el sentido de que esta persona de aquí, y mira que eres Leo, has aprendido a dominar tu ego, has aprendido a dominar tu dignidad, pero esto no significa que se han callado ya del todo, porque esto no puede ser, eso es criminal. Por lo tanto, yo veo que hay una energía de control, una energía de equilibrio y una energía bastante buena. Se me da que algunos habéis estado buscando en algún tipo de enseñanza o algún tipo de ideología, vamos a decir, que no viene a ser el tuyo de nacimiento, que digamos algo diferente a lo que vienen haciendo en tu familia, que digamos de siempre. La conexión espiritual o conexión especial del signo de Leo la tenemos aquí con mucha energía creativa, con mucha energía, vamos a decir, material, con mucha energía bastante buena. Es una persona que está llena de inspiraciones, está llena de proyectos, está llena de ambiciones y le quiere dar vida. De hecho, yo veo que está yendo por ese camino, ¿vale? No sé qué ha pasado aquí, no sé si se me da que no hay mucha comunicación, para muchos no hay mucha comunicación. Y si la hay, pues cada uno habla un idioma diferente, que a lo mejor sí, pero lo que quiero decir, cada loco con su tema aquí, cada uno con su mundo, cada uno con su enseñanza, cada uno con su evolución, obvio, pero se me da que estos caminos, cada uno está yendo por un camino diferente, se me da, Vamos a ver la evolución de este mes, o desde que ves esta lectura, Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Gracias. La suma sacerdotisa, ya lo decíamos, es igual si eres hombre o mujer, ya que el oráculo, todas las figuras son mujeres. La diosa del, bueno, aquí tenemos unas energías, vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos una energía de una persona que está súper ocupada, una persona, vamos a decir, que ahora mismo está aprendiendo a usar su tiempo. No hay mucha comunicación para muchos de vosotros, para el 95% del signo de Leo no hay mucha comunicación, o al menos a la gente que le esté aplicando esta lectura no hay mucha comunicación. Esta persona la tengo aquí con una energía yang muy fuerte, un yang, vamos a decir, un tantito cansado, no cansado, sino a lo mejor viene de una etapa en la que no ha estado muy a gusto, a lo mejor que no ha estado, vamos a decir, muy feliz con su entorno, con su persona, porque es que aquí hablamos de una energía, digo que sí
si es un sí sagrado, maldita sea, dice la carta, ¿vale? Por lo tanto, da la sensación de que esta persona realmente se quiere empoderar. De hecho, ya me aparece como una persona empoderada, pero súper consciente de que tiene que ser así. Es lo que digo antes, aquí hay alguien que fluye y aquí hay alguien que quiere hacer algo. Esta persona como que, bueno, da la sensación de que está planificando algo, pero el plan con el que sale a lo mejor no es el esperado, porque es una energía súper de tierra. Es una energía súper de tierra. Y si esta persona es agua o aire o lo que sea, tiene mucho planeta o tiene un ascendente, a lo mejor su Venus está en algún elemento tierra, en algún signo de tierra, porque aquí tengo mucha energía tierra, con cierto fuego, sí, pero mucha tierra. Leo, tu energía, nos ha quedado una energía espiritualmente hablando muy alta, ¿eh? Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero es que tenemos unas energías muy altas, una energía de mucho secretismo, una energía de ahora sé lo que tengo que decir y lo que no, pero que no lo estoy diciendo de manera consciente, sino ya de por sí. Y esto no es aquello de que voy a aprender a ver qué decir, a ver qué no. No, a lo mejor ya has hecho esto antes, ahora es un estilo de vida, ahora es una manera de ser. Le has cambiado mucho, has cambiado muchísimo, porque has llegado a un nivel de sabiduría muy bueno y aparte a un nivel, vamos a decir, de autocontrol. Esa es la palabra, autocontrol. Es como... Sabes que muchas veces dicen que si tú buscas la palabra ego en Google te aparece ahí Leo, ¿vale? Pues no, en este caso no, no mucho. Y no digo que no lo tienes, sí que lo tienes, pero tu poder ahora mismo, tú ves que tu verdadero poder está en el silencio, está en apartarte. Tengo unas energías de que esta persona no piensa, Leo, no piensa mover ni un dedito por su conexión espiritual, como que ya cada uno aquí que haga lo que quiera. Cada uno haga lo que quiera. Pero que la conexión espiritual es consciente de que quiere a Leo en su vida, ¿eh? Porque tengo unas energías que ya te digo, es una persona que de cierto modo lo quiere tener todo siendo consciente de que no se puede tener todo. Y está vibrando mucho desde el cuarto chakra. Desde el chakra corazón, está vibrando mucho desde el chakra corazón, mientras que tenemos a este grupo, me vibra mucho desde su tercer ojo y el chakra coronilla. Vamos allá, los mensajes del universo, signo de Leo para vosotros. Aquí hay mucha energía espiritual, yo no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas, pero es que aquí hay mucha energía muy espiritual. Ya más que energía espiritual, esto que he dicho antes, mucho poder espiritual. Un segundo. Mucho poder espiritual, que no viene a ser lo mismo que energía espiritual. Aquí hay mucho poder, mucho poder. Bueno, pues el universo. Yo siento que aquí hay alguien que ha hecho clic. Aquí hay alguien que ha hecho clic. Desde luego yo no noto esta conexión tan fuerte que se ha notado hasta ahora en las 4 lecturas que he hecho de estas conexiones espirituales. No noto. Yo no la noto. Aquí hay alguien que ha hecho clic. Y para que deje de sentirse, que se deje de sentir esta conexión, aquí hay alguien que ha hecho un clic muy fuerte, ¿eh? Pero un elevar increíble. Un cambiar bastante fuerte. Pero que te está diciendo el universo, signo de Leo, que siempre vais a tener esa conexión, aun por muy flojita que sea, por ese color muy, vamos a decir, siempre va a estar, siempre va a estar. Y os vais a encontrar, aunque uno esté viviendo en Júpiter y el otro o la otra en Marte, os vais a encontrar en un sitio por algún motivo espiritual. No sé, que tú vas a comprar incienso a algún sitio y fíjate, ahí está el incienso por los olores y todo. Ahora mismo no, de aquí mucho tiempo. Y aquí tengo las energías de... hay comunicación, aquí hay comunicación. Pero que mediante la comunicación, para algunos de vosotros, esta conexión se va aflojando cada vez más. Es como que... No os siento en esta lectura, Leo. Dime qué pasa ahí abajo, dime qué te ha pasado, qué has hecho. Pero es que aquí hay unas energías de haber pasado mucha ansiedad, de tanta ansiedad, que ha habido un boom en tu mente de no poder pensar más, y de allá pues ha habido un resurgir
de un Leo diferente. No tiene nada que ver con ese Leo que comenzó esta conexión. Nada que ver. Unas energías muy sabias y muy de bruja o brujo, ¿vale? Hay mucha gente que le tiene... le da un poquito de... Bueno, ya le viene desde hace muchos años la mala fama de bruja, pero que no, que eso es mucho poder. Eso es mucho poder, y conozco a mucha gente que, bueno, haría lo que fuese para ser un poquito brujo, un poquito bruja. Total, Leo, vamos ahora con la lectura del tarot. Yo insisto, no te noto en esta lectura, no sé qué has hecho, pero que has hecho clic, has hecho clic. No te voy a decir que ya has cumplido toda tu misión en esta conexión, que a lo mejor sí, ojalá, pero que te digo que no te noto yo aquí. Bueno, pues Leo, en las últimas lecturas que he ido subiendo, he comentado que cada jueves iba a estar regalando una lectura para un suscriptor o una suscriptora, ya que antes lo hacía mucho y dejé de hacerlo. El martes voy a subir el post en el que hay que comentar para participar. Vamos allá, Leo y su conexión espiritual. Gracias. Siete de oros y 9 de espadas. Bueno. Vamos a empezar por la energía de Leo. La energía de Leo, vienes desde hace una semana, 15 días más o menos, te veo aquí con unas energías de paciencia, unas energías de querer observar cierta cosa. Estás observando un poquito las creencias, vienes observando un poquito ya sea las creencias, ya sea lo que sea, porque es una energía de saber estar en el aquí y el ahora, que quieres hacer las cosas bien, quieres a lo mejor cambiar tu manera de ser, retomar algún proyecto que tenías ahí aparcado, no sé, yo veo las energías de un retomar, pero que es un retomar con cierto aprendizaje nuevo. Vamos a decir que tú eras o eres, vamos a decir, o panadero o algo así, pues ahora quieres darle una forma diferente, añadirle alguna idea, lo que sea. Tengo las energías aquí de una buena suerte inesperada, Leo. Yo te lo digo como tal, una buena suerte inesperada que tiene que ver con tus creencias. Si tú crees que te lo mereces, lo vas a tener. Si crees que te mereces un poquito, pues vas a tener ese poquito. Y lo que tiene que ver con esta conexión espiritual, tú sabes o sabías que iba a haber un regreso, que iba a haber algo. ¿Por qué? Pues porque tenemos a la conexión espiritual del signo de Leo que viene desde hace un tiempecito estresada, con cierto insomnio, con cierta situación que le quitaba a lo mejor el sueño, con una situación un poquito ansiosa. Esta persona está en una pelea todo el tiempo con su conciencia. ¿Qué significa esto? Dios, universo, la vida le está invitando y le está obligando a que haga un cambio de conciencia definitivo, pero no sé por qué. Se me da que aquí hay una pelea, que hay una pequeña lucha, ¿vale? Una pequeña lucha, tampoco estoy diciendo aquí, pero que hay como una situación de preocupación, alguien que no está viviendo en su aquí y ahora, se pasa la vida allí con el RQR de la cabeza en mil cosas porque está viviendo en una situación que no es el aquí y el ahora, pero que su mente le está diciendo que hay que finalizar con cierta situación, y para finalizar con esa situación hay que tomar una decisión, cosa que va a hacer que cambie de la conciencia esta que hemos hablado antes. Pero bueno, como digo, aquí cada uno hace lo que quiere, obvio. Por lo tanto, Leo, aquí tengo unas energías de que esta conexión te ha dejado bien claro, tus energías te ha dejado bien claro de que este no era su sitio, no era tu sitio. ¿Qué significa esto? Pues unas energías de mucha paciencia. Por lo tanto, esta situación o esta conexión te ha enseñado lo que era la paciencia, pero que al mismo tiempo te ha enseñado lo que es dedicarle mucho tiempo a algo que no está dando su fruto, o el fruto que da no es tanto como te mereces. Por lo tanto, cosas. Vamos allá, Leo. La evolución, la estrella, la creencia que dijimos antes, y tu carta está aquí, Leo, para que tú veas. Empezamos por este lado, ¿vale? Aquí tenemos a una persona que ahora mismo está queriendo controlar cierta cosa que hay en ella, ¿vale? Ya sea ego, ya sea orgullo, ya sea lo que sea, pero que es una persona que está ocultando muchas cosas a nivel del cuarto chakra, justamente lo que dije antes, porque la carta de Leo ya representa el cuarto chakra. Pues fíjate que lo que dijimos antes,
eso, que esta persona está vibrando a este nivel, con mucho poder, con mucha energía bastante buena, con una energía de tierra, pero con cierto control. Es una persona que sabe calcular, que sabe planificar, que sabe visualizar, que digamos es una persona que tiene una energía, quieres seguir en algo. Yo te voy a decir, si tú te piensas, Leo, que este hombre o esta mujer con esta combinación se van a salir de este ciclo, ya estás bien equivocado. A esta persona le queda todavía, si es que sale, le queda mucho tiempo. Que tengo aquí las energías de una energía muy sexual, de una energía bastante buena, de mucho poder, repito, pero que es una energía, el signo de Leo, de que no sé por qué me da aquí la sensación de que esta persona, sí, es lo que he dicho antes, por eso me daba la sensación esta de que está en una lucha constante. Esta conexión o lo que sea, repito, no me gusta repetirme, pero me voy a repetir. La vida le está diciendo, esta conexión, tienes que hacer un cambio de conciencia definitivo para salirte de un ciclo kármico, lo que haya sido esto. Pero que su ego le dice, Nanay, vamos a cambiar de dirección. Vamos a tomar a lo mejor un camino más largo, pero no vamos a pasar por ese lado que a mí no me gusta. Y la carta de Leo es una energía que habla de la casa de los niños. Por lo tanto, puede que sea madre o padre que aguante una situación por sus hijos, o puede que le haya pasado algo cuando era niño o niña. Por lo tanto, tenemos una situación así. Una cruz que lleva encima esta persona, pero bueno. Leo, tus energías, la energía de Acuario, estrella, una energía de luz, una energía de guía, una energía bastante buena, una energía de ilusiones también, una energía de lo que viene a ser la sociedad. Por lo tanto, puede que tú por A o por B estés hablando con mucha gente, es una situación bastante buena, la buena fama, y es una conexión, signo de Leo. Yo vuelvo a decir, para que te quede la papisa y esta energía, hablamos de una conexión increíble a un mundo oculto, y cuando digo oculto es que no todo el mundo es apto para verlo, y que oculto, que no se está viendo con los ojos. Por eso tú me vibras, como he dicho antes, con tu tercer ojo y el chakra coronilla. Y eso es muy fuerte, eso es muy grande, ¿eh? Repito, hay mucha gente que daría mucho, lo que sea, para tener esta conexión, aunque sea un poquito. Es una energía, signo de Leo, de que muchos de vosotros estáis queriendo equilibrar las cosas. Tengo unas energías muy místicas, ¿eh? Yo no sé qué estáis haciendo cada uno, qué está haciendo, pero que tengo las energías muy místicas y unas energías de alguien que está haciendo algo por las noches, algo que tú sabes que va a dar su fruto. Si es el caso, te está diciendo que como mucho una semana va a estar esto dando su fruto. Y si tú tienes una hija, ya seas hombre o mujer, te están diciendo que observes bien a tu hija estos días, porque algo vas a ver. No malo, no malo, sino que ya te digo, Leo, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, que esto quizá a ti no te vaya a gustar. A ti no te están regalando este conocimiento y esta sabiduría, porque a veces, por mucho que tú hagas, y tengo mucha gente así, me consulta mucha gente así, por mucho que tú hagas, si Dios, el universo, el karma no te quiere dar un poder, no te lo va a dar. Tú mátate, cuélgate si quieres, no te lo van a dar y punto. Pero a ti se te está dando un conocimiento infinito, infinito, subrayo, ¿vale? Por lo tanto, te lo están dando para que lo uses. ¿Cómo? Pues aquí tengo las energías de una persona que ya de por fin, por algo te han hecho, Leo. Tienes que rugir y tienes que poner las cosas en su sitio, te tienes que empoderar, porque justo después de esta carta quedó la carta de la muerte. Hay unas cosas que cambiar, hay unas cosas que dejar ir, hay unas cosas que soltar, hay unas cosas, hay una energía espiritual en ti que se tiene que morir para dejarle un gran sitio a la nueva energía tuya. Es una energía bastante buena, es una energía increíble y es una energía de mucha sexualidad y fertilidad, así que mucho ojo para la gente que no quiere, ¿eh? Unas energías muy buenas. Para la gente que he dicho que si hay hijos aquí, en especial una hija, hay que observar a la niña está viviendo un cambio bastante fuerte y bastante bueno a nivel espiritual, cosa que te va a afectar a ti también, signo de Leo. Por algo es tu hija y por algo ha venido a ti y por algo tiene también este poder. Así que bueno, vamos a ver ahora los mensajes del universo, signo de Leo.
para ti. Cuidado también a ver si consigues, Leo, acordarte de los sueños que tienes por la noche, porque vas a estar recibiendo muchas revelaciones por la noche, en las horas oscuras. Bueno, hay gente que tiene las revelaciones en la siesta, pero yo estoy hablando de la noche. Las conexiones, los mensajes del universo, el colgado y 3 de bastos. Puede que aquí haya distancia o no, pero que estamos hablando, signo de Leo, que aquí de verdad que yo te lo digo como tal. Aquí tenemos muchas energías de sacrificio. Aquí tenemos muchas energías, vamos a decir, de la necesidad de dejar ir y de un cambio de conciencia. Este colgado es el que está viendo las cosas desde otro ángulo. El universo está, vamos a decir, está dando, está facilitando y está alineando. En la vida siempre fluye. El que no quiere, pues oye, ahí se queda. Aquí tengo unas energías de el saber de cierta persona, de recibir cierto resultado bastante bueno, signo de Leo. Y que tenemos aquí las energías de que se tiene que ver las cosas un poquito a largo plazo. Porque aquí hay alguien que sí, que tiene, vamos a decir, un punto de vista bastante bueno, sabe ver de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, aquí está viendo de manera material y aquí de manera muy espiritual, ¿vale? Por lo tanto, signo de Leo, te están diciendo es que aquí hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas. Tenemos aquí signo de Leo, te están diciendo que si tú te sientes en un punto un poquito estancado, te están diciendo como que hay que cambiarle la manera a esto. Si tú hasta ahora que venías con unas energías, vamos a decir, muy apegadas a la tierra, muy apegadas a alguien, te están diciendo que tienes que verle el otro ángulo, que tienes que hacerlo desde otra, vamos a decir, de otra manera, porque tú tienes aquí todo lo que necesitas. Y créeme, cuando yo te digo que tienes todo lo que necesitas para que tengas un gran comienzo o mejorar tu vida a gran nivel. Ajá, muy gran nivel, signo de Leo. Por lo tanto, te dicen eso, sencillamente que también como que necesitas meditar las cosas desde otro ángulo, tomarte unos días de descanso, a lo mejor ver las cosas de otra manera, porque es que está ahí, está allí, está allí para ti. Vamos a ver ahora las respuestas de los ángeles, una cartita para cada uno, ya te digo. Leo, para un grupito de vosotros puede que hayas visto que tus sueños y deseos se hayan llegado a parar, pero aquí te están diciendo ocasión favorable, y justamente ha caído encima de la carta que viene a hablar un poquito de los deseos y este tipo de cosas, de gente de la que puedes aprender ilusiones y todo esto que he dicho. Es la ocasión favorable, te está diciendo, pero acuérdate de vibrar como eso que tú quieres recibir. ¿Quieres recibir amor? Pues hay que dar amor, ¿no? Se puede vibrar en carencia, ser un seco, un poquito, un frío emocionalmente hablando, y esperar pues recibir, vamos a decir, amor y piedad y todo este tipo de cosas. Te están diciendo, signo de Leo, que realmente tienes que vibrar, hay que visualizar, hay que visualiza como tú, por ejemplo, en tu corazón está, yo que sé, vamos a decir dinero, como está en tu corazón un dinero, una moneda, un billete, lo que sea, y desde el cielo te está cayendo justamente eso que tú llevas en el corazón. Esto es una manera muy buena de visualizar, ya que hay mucha gente que le cuesta. Pues visualiza que tienes lo que tienes en tu corazón, en tu cuarto chakra, es lo mismo que te está bajando desde allá arriba, porque aquí hay un grupo que os habéis enfocado, vamos a decir, en mucha evolución espiritual, en tu poder espiritual, te has olvidado un poquito de lo material y hay que buscar un poquito de equilibrio. La conexión especial, ahí está, vuelva a pensarlo. No sé qué está haciendo con su vida, pero ya te digo que se está escapando. Esta persona se está escapando de su realidad, se está escapando de su aprendizaje o lo que sea. Yo no estoy diciendo ni que esto está bien ni que está mal. Cada uno evoluciona a su ritmo, como quiere, como sabe, como puede. Por lo tanto, esta persona le están pidiendo pues que ande con un poquito más de ojo, en el sentido de que tiene que volverse a pensar las cosas. Te digo yo que esta persona, la conexión especial del signo de Leo, quiere volver a comunicarse con Leo, va a estar pensando muchísimo en el signo de Leo, cosa que va a hacer muy probable que Leo sueñe con eso, pero yo vuelvo a decir, aquí ha habido un corte. Yo no sé qué ha pasado, pero que aquí hay un corte,
te lo digo. Y te digo yo que esta persona también esta persona está visualizando a Leo, la está pensando muchísimo o un poquito, pero que hay una energía bastante buena. Claro, si Leo me vibra con mucha energía espiritual o mucho poder espiritual, va a percibir cuando una persona piensa en ella, lo va a percibir. Pero ojo, que no estoy hablando de las energías estas de ansiedad y el bajón, puede ser, pero que no lo veo. Veo mucho poder, veo mucha fuerza y veo mucha energía. Así que Leo, enhorabuena, déjame saber ahí abajo por favor si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides por favor de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao Leo.